Hola, hola, hola a todos, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y si no, no se preocupen. Aquí estamos para alegrarles un poquito la existencia. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. El amor. Pero no cualquier amor, no. El amor de telenovela. Exacto, hoy vamos a desentrañar el misterio, el secreto, la química innegable que existía entre dos de los actores turcos más queridos y famosos del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir todo sobre la supuesta historia de amor que cautivó a millones de corazones? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a nuestra comunidad. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás lo último en noticias de tus celebridades favoritas, análisis de series y mucho más. No te lo pierdas. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no los conoce? Estos dos bombones turcos se robaron el corazón de millones con su trabajo en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, como se le conoce en español. La química entre ellos era explosiva. Era de esas que te hacen dudar si lo que ves en pantalla es solo actuación o hay algo más. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió una historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de las cámaras? Vamos a descubrirlo. Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos a los inicios de Erkenci. La serie, que se estrenó en 2018, narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, y Can, un fotógrafo de espíritu libre encarnado por Can. Desde el primer momento, la conexión entre ellos en la pantalla fue evidente. Sus miradas, sus gestos, sus caricias, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y como era de esperar, los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su supuesto romance. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué su química resonaba tanto en el público? Asterisco asterisco el origen del Pájaro Soñador, un romance forjado en el set asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los detalles del supuesto romance, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló Erkenci. La serie, producida por Gold Film, se convirtió en un fenómeno en Turquía y rápidamente se extendió por todo el mundo. Su éxito residía en varios factores: la trama atractiva, la excelente fotografía, la banda sonora pegadiza y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. La historia de Sanem y Can es un clásico cuento de hadas moderno. Sanem, una joven de un barrio humilde, sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Trabaja en una tienda de comestibles para ayudar a su familia y, por azares del destino, se ve involucrada en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can, un fotógrafo talentoso y rebelde que busca su propia identidad. La relación entre Sanem y Can comienza con mentiras y malentendidos, pero a medida que se conocen, la atracción se vuelve inevitable. Se enamoran profundamente y enfrentan numerosos obstáculos: la oposición de sus familias, los secretos del pasado y las intrigas laborales. La serie está llena de momentos románticos, escenas cómicas y giros inesperados que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. La elección de Can Yaman y Demet Özdemir para interpretar a estos personajes fue clave para el éxito de la serie. Ambos actores ya eran conocidos en Turquía, pero Erkenci los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era tan palpable que el público no podía evitar preguntarse si su relación trascendía la pantalla. Asterisco asterisco la química explosiva, actuación o realidad, asterisco asterisco. La química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir era un elemento fundamental para el éxito de Erkenci. Pero, ¿qué es exactamente la química? En el contexto de la actuación, la química se refiere a la conexión emocional y física que existe entre dos actores. Se manifiesta en la forma en que se miran, se tocan, se hablan y se complementan. Es la capacidad de crear una sensación de autenticidad y credibilidad en la relación que interpretan. En el caso de Can y Demet, la química era innegable. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba entrever sentimientos profundos. Sus gestos eran naturales y espontáneos.
Sus escenas románticas eran apasionadas y creíbles. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro y que disfrutaban de la compañía mutua. Pero, ¿era todo actuación? ¿O había algo más? Es una pregunta que muchos fans se hicieron y que aún hoy sigue generando debate. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y difícil de determinar con certeza. Hay varios factores que podrían explicar la química entre Can y Demet. ****, talento y profesionalismo ****, ambos actores son talentosos y profesionales. Saben cómo interpretar un personaje y cómo conectar con su compañero de reparto. Intimidad en el set pasar largas horas juntos en el set, trabajando en escenas románticas y compartiendo momentos de tensión y alegría, crea un vínculo especial entre los actores. Atracción física no se puede negar que Can y Demet son atractivos físicamente. La atracción física es un componente importante de la química romántica. Conexión personal es posible que además de la atracción física y la química profesional, existiera una conexión personal entre Can y Demet. Podrían haberse sentido atraídos el uno por el otro, haber compartido intereses y valores, y haber desarrollado una amistad o algo más. Los rumores se desatan, redes sociales y paparazzi A medida que Erkenci-Kuş ganaba popularidad, los rumores sobre un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir se intensificaban. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y teorías conspirativas. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en las redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena historia, se lanzaron a la caza de cualquier indicio de romance. Seguían a los actores e intentaban captar fotos de ellos juntos fuera del set, y entrevistaban a sus amigos y familiares. Algunos de los elementos que alimentaron los rumores fueron: fotos y vídeos en redes sociales Can y Demet compartían fotos y vídeos juntos en las redes sociales, a menudo con mensajes cariñosos y coquetos. Mensajes públicos se dedicaban mensajes públicos en las redes sociales, elogiándose mutuamente y expresando su cariño. Entrevistas en las entrevistas, ambos actores hablaban muy bien el uno del otro, destacando su profesionalismo, su sentido del humor y su conexión. Tiempo juntos fuera del set se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, asistiendo a eventos y compartiendo actividades. Lenguaje corporal los expertos en lenguaje corporal analizaron las fotos y vídeos de Can y Demet, y afirmaron que sus gestos y miradas indicaban una atracción mutua. Las pistas y las pruebas, ¿qué nos dejaron ver? Si bien nunca hubo pruebas concretas de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, sí hubo una serie de pistas que alimentaron las especulaciones. El famoso viaje a Grecia durante el rodaje de la serie, se filtraron fotos de Can y Demet en Grecia. Si bien fueron fotos aparentemente inocentes, los fans interpretaron esto como una señal de que algo pasaba entre ellos. Los regalos y los detalles se rumoreaba que se hacían regalos y se dedicaban detalles románticos. Los mensajes encriptados algunos fans creían que se enviaban mensajes encriptados a través de las redes sociales. La complicidad en eventos públicos en eventos públicos, se notaba una complicidad entre ellos, risas, miradas cómplices y un contacto físico que denotaba una gran confianza. El final de Erkenci-Kuş y el después caminos separados El final de Erkenci-Kuş en 2019 marcó el fin de la serie y, en cierta medida, el fin de la especulación sobre el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, los fans siguieron soñando con verlos juntos, y cada vez que se encontraban en algún evento, las especulaciones volvían a encenderse. Después de la serie, cada uno tomó su propio camino profesional y personal. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia como Viola come il mare y Sandokan, y participando en proyectos en España y otros países. Su éxito fuera de Turquía confirmó su estatus de estrella internacional.
Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Erkek Severse. También se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque su matrimonio duró poco. En la actualidad, sigue activa en la televisión turca y se mantiene como una de las actrices más populares del país. La verdad revelada. Lo que sabemos a ciencia cierta. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo un romance? ¿Fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? La verdad, como mencioné antes, es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron explícitamente la relación. Ambos mantuvieron una postura reservada y evitaron hablar abiertamente sobre su vida personal. Lo que sí sabemos con certeza es: la química existió. La química entre Can y Demet en la pantalla fue innegable. La amistad existió. Se notaba que se llevaban bien y que se tenían cariño. Los rumores fueron intensos. Los rumores sobre un romance fueron constantes y alimentaron la popularidad de la serie. Nunca hubo confirmación oficial. Ni Can ni Demet confirmaron públicamente la relación. Cada uno siguió su camino. Después de la serie, cada uno tomó su propio camino profesional y personal. El legado de Erkenci y el encuentro en el recuerdo. Independientemente de si hubo o no un romance, el legado de Erkenci es innegable. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Su química en pantalla quedó grabada en la memoria de todos los que la vieron. La historia de Sanem Can, con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. El recuerdo de Erkenci y la magia de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir perduran en la memoria de los fans. Y aunque cada uno haya tomado su propio camino, siempre quedará la esperanza de que en algún momento, la vida los vuelva a juntar. Quién sabe, tal vez en un futuro los veamos protagonizando un nuevo proyecto juntos, reavivando la llama de la emoción y el romance en la pantalla. Análisis adicional: los factores psicológicos y la presión mediática. Para entender mejor la posible dinámica entre Can y Demet, es importante analizar los factores psicológicos y la presión mediática que enfrentaron. Estar expuestos al ojo público constantemente, con los paparazzi persiguiéndote y los fans especulando sobre tu vida personal, puede ser muy intenso y estresante. La necesidad de compañía. En estas situaciones, es normal que las personas busquen refugio en alguien que les entienda, que les apoye y que les haga sentir seguros. Pasar largas horas juntos en el set, compartiendo experiencias y enfrentando los mismos desafíos, crea un vínculo especial. La influencia del entorno. El ambiente de trabajo en una serie de televisión, con sus largas jornadas, su estrés y su presión, puede influir en las relaciones personales. La cercanía y la intimidad que se desarrollan en el set pueden dar lugar a sentimientos románticos. La fantasía del público. Los fans de las series de televisión a menudo idealizan a los actores y a sus personajes. Desean que la química en la pantalla se traduzca en una relación en la vida real. La presión de los fans puede influir en la forma en que los actores se relacionan entre sí. El secreto del amor: conclusión y reflexiones finales. El secreto del amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, si es que existió, probablemente residió en una combinación de factores: la química en pantalla, el tiempo compartido, la presión mediática, la atracción física y la posibilidad de que simplemente se gustaran. Lo que es seguro es que lograron crear algo mágico en la pantalla. Su trabajo en Erkenci es memorable y su química es algo que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos la serie. Y aunque cada uno haya tomado su propio camino, siempre tendremos el recuerdo de Sanem Can, y la esperanza de que en algún momento, la vida los vuelva a juntar. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un misterio. A veces la química en la pantalla se traduce en algo más, y a veces simplemente permanece en la ficción.
Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, el legado de su trabajo en Erkenciskus es un testimonio del poder del amor y la conexión humana. Y para concluir este vídeo, me gustaría reiterar mi opinión personal. Creo que independientemente de si hubo o no un romance entre Can y Demet, lo importante es que lograron crear algo mágico en la pantalla. Su trabajo en Erkenciskus es memorable y su química es algo que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos la serie. Y aunque cada uno haya tomado su propio camino, siempre tendremos el recuerdo de Sanem y Can, y la esperanza de que en algún momento, la vida los vuelva a juntar. ¿Quién sabe? Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos, o solo fue química en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.